Saludos a todos y bienvenidos una vez más a una de las sesiones de clases. En este caso vamos a estar hablando de la fisiología, o más bien una introducción solamente a la fisiología de la función cardíaca. Hay mucho que cubrir. La realidad es que solamente va a ser un sumario de los eventos fisiológicos que aquí ocurren para nosotros, luego de que estemos hablando de condiciones bien patológicas, pues sea un poco más sencillo para comprenderlo. Así que, en primer lugar, quería hablarles del corazón con sus diferentes funciones. Y siempre que uno empieza a estudiar el corazón, la primera función que sale a relucir y que nosotros siempre leemos es esta, la función de bomba. Cuando hablamos de una función de bomba, es que el corazón se debe encargar de suministrar desde la vida intrauterina hasta el fin de nuestros días, debe suministrar nutrientes para el resto del cuerpo. Debe bombear la sangre donde están estos nutrientes para que sea disponible para todas las células de nuestro sistema. Y de repente eso pareciera una palabra bastante sencilla, una función bastante sencilla, pero evidentemente va a tener ciertas complejidades que van a ser muy interesantes para nosotros revisar, aunque sea de manera rápida. El corazón siempre fue bomba, siempre fue bomba. Muchos a veces pensamos que la función de bomba pudiera ser algo que nosotros adquirimos luego del nacimiento. Sin embargo, a pesar de que muchas funciones del corazón cambian luego del nacimiento, la función de bomba no es una de ellas. Desde el momento de su aparición, él siempre ha sido un vaso sanguíneo modificado que retiene capacidad contráctil. Entonces, interesante porque a pesar de que en algún momento el corazón no estaba dividido en cavidades, no estaba dividido ni en aurículas ni ventrículos per se, siempre hubo una función de el bombear. Y quería, evidentemente, que revisáramos un poquito de estos conceptos antes de seguir adelante con las funciones de bomba. El corazón, su sistema de conducción empiezan a funcionar muy temprano en el desarrollo embriológico. En el texto de embriología de Langman, dice que inclusive en la cuarta semana de gestación ya el sistema de conducción cardíaca está funcional. De hecho, por sonografía transvaginal, aproximadamente entre las 5.5 semanas y 6 semanas cumplidas, podemos visualizar el corazón, en este caso, del embrión. Por lo tanto, no es un misterio que el corazón empieza su función de bombeo, en este caso, bastante temprano. Ahora bien, ¿qué es lo que sí cambia en la manera en la que el corazón funciona con respecto a esto? No cambia la necesidad de él tener que contraerse y mandar la sangre a todos los lugares. Lo que sí cambia es la manera en la que el corazón trabaja con la sangre. Y para eso tenemos que recordar que el corazón está muy anudado a la función de otro sistema, que es el sistema respiratorio, ¿verdad que sí? Eso quiere decir que lo normal que nosotros sabemos es que el corazón recolecta toda la sangre ya que se le ha consumido el oxígeno, lleva esa sangre a los pulmones y luego desde los pulmones la manda a los tejidos ya oxigenada. Ese es básicamente el pilar de su función. Por lo tanto, trabaja muy de cerca con los pulmones. El asunto es que durante la vida intrauterina, pues los pulmones son uno de los últimos órganos en madurarse. De hecho, si recuerdan, en embriología les enseñaron que los pulmones maduran aproximadamente a los 8 meses o 34 semanas cumplidas. Por lo tanto, durante la vida intrauterina, por así decirlo, no va a haber intercambio de gases realizado por los pulmones. Y esto empieza a nosotros a plantearnos una interrogante. Pues esto es
dónde va a ocurrir el intercambio de gases. ¿En qué parte? Si no es en los pulmones, ¿verdad? Y aquí tenemos de inmediato que irnos a esta imagen que se ve un poquito complicada y tenemos que enfocarnos en este órgano que es la placenta, ¿ok? Y como ya ustedes se pudieran imaginar, no es hasta el momento del nacimiento que el recién nacido empieza a utilizar sus pulmones con el fin del intercambio de gases. Antes de esto, la placenta debe de hacerse cargo de este proceso, entre otros procesos más metabólicos, pero este es bastante crítico. Y esto es importante, chicos, no es solamente decirlo por decirlo, sino porque esto va a ser de vital importancia para entender muchas de las cardiopatías congénitas que vamos a estar viendo en este curso. Porque la sangre evidentemente va a ser oxigenada en la placenta. No hay que esperar a llegar al pulmón. No, es aquí abajo. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en cuál va a ser el viaje de la sangre hacia el corazón para que entendamos un poco de esta circulación fetal. Número uno, lo primero es esta primera estructura aquí que es el cordón umbilical. El cordón umbilical tiene una característica muy interesante y es que está formado por 3 vasos sanguíneos normalmente. Una vena umbilical y 2 arterias umbilicales. Y esto es importante porque a pesar de que ustedes ven ahí de color rojo ese vaso bastante grande y estas 2 pequeñitas que están amarradas alrededor de él, ustedes pudieran llegar a creer que quien es la más grande fuese la arteria umbilical o una de las arterias umbilicales. Y si eso es lo que están pensando, están equivocados. Porque aquí la que tiene la voz mandante o cantante, por así decirlo, va a ser la vena umbilical, ya que la vena umbilical es una de las pocas excepciones donde vamos a tener venas manejando sangre oxigenada. ¿Oxigenada cómo? Oxigenada aquí en la placenta. Lo primero es que el intercambio de gases ocurre aquí. Vamos a oxigenar la sangre a través de la placenta con el oxígeno de la sangre de la madre y ya por aquí, por la vena umbilical y el cordón umbilical, vamos a tener nuestra deliciosa sangre oxigenada. Genial. Hemos ya llevado la sangre oxigenada desde la sangre materna a través de la placenta y ahora podemos tenerla aquí en nuestro cordón umbilical, específicamente en nuestra vena umbilical y vamos a empezar nuestro viaje con sangre oxigenada y vamos viajando por aquí, por todo el camino de la vena umbilical. Y ahí le decimos bye bye a los riñones, a la vejiga. Hola, hola a todos, muy felices. Y vamos caminando por aquí y tará, llegamos a nuestro primer lugar donde tenemos que hablar un poquito. Vamos a llegar al hígado. Y si ustedes recuerdan de embriología del hígado, recuerdan que el hígado está formado por una cantidad numerosa de sinusoides, de vasos sanguíneos, por así decirlo. No solo eso, sino que también tiene un sistema muy importante, bastante amplio, que es el sistema portal de la vena porta, ¿verdad? Aquí hay un inconveniente. Toda mi sangre oxigenada, si yo la introduzco en el hígado, se va a consumir dentro del hígado. Totalmente. Entonces, tenemos que encontrar una forma de desviar nuestra sangre de que entre el 100% a la circulación portal hepática. ¿Por qué? Porque no quiero que se me consuma todo mi oxígeno en el hígado. Tenemos que buscar una forma de esquivarlo. Y la forma de esquivarlo es a través de desviaciones en la circulación. Y la primera desviación en la circulación, vemos aquí, es esta estructura, aquí la pueden ver, que se llama ducto venoso. Ducto venoso es el primer shunt o desviación de la circulación fetal. Y la idea principal va a ser que la sangre que viene a través de mi vena umbilical no entre completamente al sistema circulatorio hepático, sino que pueda hacer un bypass directo hacia dónde? Hacia la vena cava inferior.
Evidentemente, parte de la sangre se va a tener que quedar aquí, por supuesto, pero la mayor parte va a poder hacer un paso a través del hígado sin entrar a él y consumir el oxígeno, ¿ok? Que es extremadamente importante. Por lo tanto, ya nombramos nuestra primera desviación o shunt de la circulación fetal. Ahora podemos seguir, ya pasamos ese primer obstáculo y ahora podemos ya dirigirnos a través de la vena cava inferior y ya vemos algo muy chulo cerca, estamos acercándonos al corazón. Si ustedes recuerdan, la vena cava inferior y superior, las dos desembocan en la aurícula derecha. Por lo tanto, ya vamos a traer nuestra sangre rica en oxígeno a la aurícula derecha. Pero aquí se nos presentan algunos datos interesantes. Lo normal que nosotros pudiésemos esperar en la situación, al menos en la vida extrauterina, ¿verdad? Sería un comportamiento diferente. ¿Y cuál sería ese comportamiento? Vamos a tomarnos un segundito por aquí y vamos por acá. Lo normal sería que la sangre llegue aquí a la aurícula derecha y luego de llegar a la aurícula derecha pase al ventrículo derecho y luego del ventrículo derecho pase a la arteria pulmonar, van a los pulmones, se oxigena y regresan por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y luego a la aorta. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque aquí va a haber un cambio muy radical con respecto a eso. Y el primer cambio radical es el siguiente. Nosotros no tenemos que llevar la sangre oxigenada a los pulmones. Porque a diferencia de la vida extrauterina, aquí ya la sangre llegó oxigenada desde la placenta. Por lo tanto, la meta no es llevar nuestra sangre oxigenada a la arteria pulmonar. Eso no nos interesa. No nos interesa porque ¿para qué? Los alvéolos todavía no están haciendo ese trabajo. Por lo tanto, tenemos que intentar de que nuestra sangre que está en la aurícula derecha ya oxigenada pase directamente a la aorta, que es esta aquí que hace un arco, ¿verdad que sí? Tenemos que lograr que pase a la aorta y bueno, ya de ahí al resto del cuerpo, a la circulación sistémica. Y para eso tenemos este pequeño orificio que ven ahí. Si se fijan, la aurícula derecha y la aurícula izquierda están conectadas. Y déjenme decirle algo, durante la vida fetal esto es esperable, pero evidentemente luego de que uno nace, esto es una enfermedad, si se queda abierto. Sería una cardiopatía congénita conocida como comunicación interauricular. De repente, durante la vida fetal, esto es necesario que lo tengamos. ¿Por qué es necesario? Porque esta es la segunda desviación de la circulación fetal y este orificio se llama foramen oval o agujero oval. ¿Y cuál es la idea, chicos? La idea es que la sangre que ya está oxigenada aquí en la aurícula derecha, que llegó por la vena cava inferior, pueda pasar directo a la aurícula izquierda y luego de estar a la aurícula izquierda, irse al ventrículo izquierdo y luego de ahí pasar a la aorta directamente. Si se fijan con esta técnica, pudimos hacer un bypass completo de la circulación pulmonar. No hubo que ir a ventrículo derecho, no hubo que ir a arteria pulmonar, no hubo que ir a los pulmones, porque de repente esto no me interesa. El segundo shunt o desviación de la circulación fetal se llama foramen oval. ¿Ok? Y número 3, tal vez el más famoso de todos, y tal vez un poco extraño de explicar, es esta pequeña estructura que ustedes ven acá. Aparte, casi ni se nota, pero pueden ver que hay una pequeña conexión aquí entre la aorta justo al final del arco de la aorta, lo pueden ver aquí, y pueden ver una conexión con la arteria pulmonar justo en el lugar donde se divide en izquierda y derecha. ¿Okay? Y esto es extraño, ¿verdad? Porque
Y lo normal, si tú tuvieras esto ahora mismo, fuera una enfermedad que se llama persistencia del ducto arterioso. Y esto no fuera bueno porque estuviera mezclando sangre sin oxígeno de la arteria pulmonar con sangre oxigenada de la aorta. Sin embargo, en esta situación me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque tal vez no toda la sangre oxigenada que tenía durante mi vida fetal pasó por el agujero oval, sino que una parte de ella sí llegó al ventrículo derecho y del ventrículo derecho fue a la arteria pulmonar. Y esta va a ser su última oportunidad de escaparse de la circulación pulmonar y ir directamente a la aorta, convirtiendo a este en el último y tercer shunt o desviación de la circulación fetal, conocido como ducto arterioso. ¿Ok? El ducto arterioso también, si no cierra al momento del nacimiento, forma una cardiopatía congénita que retiene el mismo nombre, persistencia del ducto arterioso, y que tiene un soplo a la auscultación muy típico porque es un soplo que permanece durante la sístole y la diástole, que se llama soplo maquinaria. Y esto es extremadamente interesante porque tener una perspectiva como esta nos hace ver que el momento del nacimiento para el corazón y el sistema circulatorio es un momento extremadamente dramático. Durante los 9 meses de embarazo, durante las 37 a 41 semanas de embarazo, ¿verdad? Tomando en cuenta que sea un embarazo a término, durante ese periodo de tiempo, los pulmones se han movido, pero no han hecho intercambio de gases. Nunca. Quien siempre se encargó de esto fue la placenta. ¿Ok? El corazón derecho el corazón derecho manejaba sangre oxigenada que llegaba de la vena cava inferior. O sea que no había esa preocupación de llevarle sangre sin oxígeno hacia los pulmones. Sin embargo, desde el momento en el que naces y empiezas a dar esos primeros lloros, los pulmones son los que se van a encargar de esto. Ya no va a haber placenta, ya el cordón umbilical va a estar ligado, no hay placenta ya, podemos olvidarnos de eso, no hay nada aquí. Eso quiere decir que tenemos nosotros mismos que resolver, ¿ok? Tenemos nosotros mismos que resolver y en este caso, pues nos va a tocar, en este sentido, ser con los pulmones. Bien, y esto es bien dramático, chicos, porque ahora todo va a cambiar. La sangre que le llega a la aurícula derecha ya no está oxigenada, de hecho está desoxigenada y va a tener que pasar por el ventrículo derecho, luego a la arteria pulmonar, luego a los pulmones, que es donde se va a oxigenar. Ahora el corazón derecho va a manejar sangre sin oxígeno y el corazón izquierdo va a manejar sangre con oxígeno. Ahora el corazón derecho se va a encargar de enviar la sangre a la arteria pulmonar y a los pulmones y ahora el corazón izquierdo se va a encargar de mandar la sangre oxigenada a la aorta y al resto del sistema. Totalmente diferente de lo que nosotros teníamos aquí. Pero evidentemente para eso vamos a necesitar hacer algunas modificaciones que ya ustedes se están imaginando. Y una de las primeras modificaciones, ¿verdad? ¿Cuál ustedes creen que va a ser? Bueno, pues una de las modificaciones tiene que ser primero cerrar esto aquí. Tenemos que cerrar el foramen oval y la otra modificación es cerrar esto acá. Porque si queda eso abierto, pues vamos a tener cardiopatías congénitas, ya sea una comunicación interauricular por persistencia del foramen oval o un ducto arterioso persistente, ¿verdad? Por, valga la redundancia, lo mismo que le estaba mencionando. ¿Ok? Bien. Es decir, que el corazón pudo haber cambiado muchas cosas de lo que estábamos hablando. Lo que no cambió es que él siempre bombeó. Pudo haber cambiado cómo él manejaba la sangre dentro de él, cómo le llegaba la sangre, pero siempre su función fue la misma, garantizar que la sangre fuera bombeada hacia el resto de los tejidos. ¿Okay? De hecho, y esto es importante porque
muchas veces también en otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca, una de las cosas que se afecta es su capacidad de bomba, ya sea que el corazón se encuentra débil y no es lo suficiente para abastecer las necesidades, o el consumo del cuerpo es mayor y él no es suficiente para abastecer. Es decir, el problema va a ser intrínseco del corazón, con un gasto cardíaco disminuido, y el otro va a ser un problema extrínseco, como en el hipertiroidismo descontrolado, donde el consumo metabólico es demasiado rápido, y por lo tanto vamos a tener que el corazón no es que tiene ningún problema él per se en su músculo, sino que el consumo es demasiado rápido. El corazón, como ustedes se pueden dar cuenta, pues pasa por una serie de cambios también durante el proceso de desarrollo. No es solo el simple hecho de lo que vimos aquí, sino también, como pueden ver en esta imagen, el corazón, bueno, pues cambió mucho, se maquilló mucho hasta el momento que ustedes lo conocen. Esto es un corazón luego del 21º día postconcepción, es decir, al final de la tercera semana. Y si ustedes están un poco preocupados porque no saben qué es esto, este gusanito que ven aquí, esto es su corazón, chicos. Y pueden ver que, bueno, aquí no hay aurículas ni hay ventrículos per se, sino que está formado por 5 dilataciones que son muy interesantes. Las 5 dilataciones son conocidas como el tronco arterioso, ¿okay? Que es la terminal arterial. Tenemos el bulbo cordi, tenemos el ventrículo primitivo, el atrio o aurícula primitiva, y tenemos la terminación venosa conocida como seno venoso. Estas 5 dilataciones que ven ahí van a ser lo más importante para la formación del resto del corazón. Algo interesante es que la manera en la que ustedes ven esto pudiera confundirlos, y es porque ustedes van a ver que en este caso van a ver el ventrículo primitivo por encima de la aurícula, lo que es un poco extraño, porque la mayoría de las imágenes que ustedes ven están invertidas, ¿verdad? Y lo que pasa es que durante la vida embrionaria, el área del bulbo cordi aquí y el área del ventrículo primitivo son las que crecen con más rapidez. ¿Ok? Estas dos estructuras crecen muy rápido, y esta parte de aquí, ¿verdad? Y esta parte de acá están fijas. Y al estar fijas y esto empezar a aumentar de peso y de tamaño, empieza a crearse una especie de invaginación. Entonces, se fijan aquí, se puede ver cómo la invaginación empieza a hacer que los ventrículos, ¿verdad? Que los ventrículos empiecen a quedar en una posición inferior, mientras que las aurículas empiezan a quedar en una posición superior, en una forma como si fuera una U, ¿ok? O sea que evidentemente todo se va a deber al exceso de velocidad de crecimiento del bulbo cordi y del ventrículo primitivo. Como pueden ver aquí, vemos algunos de los derivativos de estas estructuras, estas 5 dilataciones. El tronco arterioso va a formar lo que es la aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar. El bulbo cordi va a empezar a formar lo que es la parte lisa, ¿verdad?, del ventrículo derecho, y también lo que es la parte lisa superior del ventrículo izquierdo. Hace lo mismo para ambos ventrículos. Y el ventrículo primitivo, la porción trabeculada de ambos ventrículos, y el atrio primitivo, la porción trabeculada de ambas aurículas, y la parte venosa ya, el final venoso, la terminal del venoso o seno venoso, la parte lisa del lo que es la aurícula derecha, así también como el seno coronario y la vena oblicua del atrio izquierdo. O sea que cada una de estas 5 dilataciones van a tener mucha importancia. También, como pueden ver, en esto no hay separación de nada. No hay aurículas ni ventrículos separados. No hay 2 aurículas ni 2 ventrículos. Eso también tenemos que hacerlo. Y este proceso lo vamos a hacer con algo que se llama septación del corazón, crear un septum, una pared, ¿verdad? Para poder dividir el corazón en diferentes áreas. Y el primero que vamos a estar revisando es, bueno, vamos a dividir nuestro corazón en aurículas y ventrículos, ¿ya? Y para eso, para dividirlo, primero tenemos que tener la presencia, ¿verdad?, de lo que es el septum o la pared
atrioventricular. Y la pared atrioventricular está formada por una especie de almohadillas, literalmente se llaman así, almohadillas endocárdicas. Son una especie de tejido engrosado que va a crecer uno en la pared dorsal del canal atrioventricular y la otra en la pared ventral. Entonces, si se fijan aquí, podemos tener nuestro ventrículo primitivo por acá, y aquí tenemos nuestra aurícula primitiva, y no sé si se fijan, aquí de azul claro, empiezan a ver esta especie de tejido, una especie de tejido que empieza a engrosarse y a crecer. Pero no solamente es el engrosamiento y el crecimiento, sino que también empiezan a crecer una en dirección a la otra. Y empiezan a crecer una en dirección a la otra. Si se fijan, va a llegar un momento donde empieza a haber solo un pequeño canal que va a conectar a las aurículas con los ventrículos. Ese va a ser el canal atrioventricular, ¿verdad? Y aquí pueden ver como ya tenemos una separación, ¿verdad?, entre lo que es la aurícula primitiva y el ventrículo primitivo. Ahora bien, ustedes saben que eso no es un septum absoluto. Si se fijan aquí en esta imagen, lo que se crea, como pueden ver aquí, va a dejar evidentemente una pequeña conexión derecha entre la aurícula y el ventrículo y una pequeña conexión izquierda entre la aurícula y el ventrículo. Evidentemente aquí vamos a tener válvulas en un futuro, ¿verdad? Las válvulas atrioventriculares, de este lado la tricuspidia, de este lado la mitral. Pero también vemos que las aurículas no están separadas. Vemos que la aurícula derecha y la aurícula izquierda están totalmente comunicadas. Lo mismo con el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Lo único que creamos aquí fue un punto de partida. Un punto de partida para empezar a separar el corazón en dos. En la parte de aquí, como ven acá arriba, vamos a tener nuestras aurículas y aquí abajo nuestros ventrículos. Tenemos que seguir trabajando para darle forma a este corazón. Nos falta todavía bastante y lo primero que vamos a hacer es que vamos a dividir nuestras aurículas en dos. Es decir, que vamos a, de alguna forma, crear un sistema de partición entre las dos aurículas para que literalmente nos quede una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Por lo tanto, vamos a este proceso que sería tal vez de todos el más complicadito de comprender. Y aquí tenemos nuestra aurícula derecha. Eso que ven aquí es una entrada de sangre. Recuerden que a partir de la aurícula derecha es donde entra la sangre, no solo de la vena cava inferior, sino de la vena cava superior también. Y lo primero que vamos a formar, no sé si se fijan acá, tenemos un pequeño sobrecrecimiento de tejido. Ese pequeño sobrecrecimiento de tejido se llama septum primum. Aquí lo vean también bien pequeñito, ¿ok? Y ese septum primum no solo se va a conformar con quedarse ahí, sino que él va a empezar a crecer hacia abajo. ¿Hacia abajo hacia dónde? Hacia esta estructura que está aquí. ¿Qué es esa estructura? Lo que acabamos de formar, ¿verdad? Acabamos justamente de formar el septum atrioventricular, lo que acabamos aquí, ¿ok? Ya lo tenemos acá. Ahora la meta del septum primum va a ser alcanzar ¿a quién? A este septum. Genial, perfecto. Vamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegue un momento que él va a alcanzar esto. Lo único que pasa, el único detallito que pasa, chicos, es un detalle un poco extraño, es lo siguiente. Pasa que a medida de que él se dirige, vamos a ver, ponemos una flechita por aquí, vamos a ver, a medida de que él se dirige hacia abajo, ¿verdad? Vamos a tener un pequeño problema, y es que aquí, esta parte de aquí arriba, esa parte de ahí arriba, se empieza a destruir. Se empieza a destruir y no vamos a tener ya esa parte ahí. Y eso es un problema, porque nos va a quedar algo de la siguiente forma. Nos va a quedar, vamos a ver, si esto me deja pasar el slide, que no quiere dejarme pasar el slide. Vamos a ver, aquí lo borramos y no me deja todavía. Vamos a ver, efectos técnicos, aquí vamos. Y si se fijan, el septum primum completó la conexión. Genial, pero ahora nos quedó este hoyito aquí arriba. ¿Y qué hacemos con este hoyito aquí? Ese hoyito se va a llamar foramen secundum. ¿Ok? Y eso es mala noticia, chicos. Tenemos aquí un inconveniente. Tenemos que cerrar esta aurícula. Pero si se fijan acá del lado derecho,
empieza a crecer otra línea de tejido conocida como septum secundum, y el septum secundum va a crecer lo suficiente como para bloquear ese foramen secundum, pero no lo hace en este momento. No completa, como pueden ver, no lo completa y deja una pequeña abertura ahí. Esa pequeña abertura la vamos a llamar foramen oval. Acabamos de hablar de ella hace un ratico. Y esto que va a quedar aquí es el septum secundum. Una vez tú naces, esto debe cerrar, ¿ok? Debe cerrar. Usualmente se está ayudado por el cambio de presiones que va a ocurrir en el corazón en ese momento. Evidentemente ahora esto va a predisponer de que se cierre con más facilidad. De repente, durante la vida embrionaria y fetal, no nos da ningún inconveniente tener eso abierto, porque ya explicamos su importancia. ¿Ok? Eh, ahora bien, como dice aquí, inmediatamente del nacimiento cierra de forma funcional. Usualmente se debe a una disminución en la presión de la aurícula derecha debido a la oclusión de la placenta, que ya no va a estar mandando sangre, o sea que hay menos sangre llegando, y va a haber un aumento en el lado izquierdo, específicamente la aurícula izquierda, debido a que ahora las venas pulmonares están manejando mucho más sangre también. Pero recuérdense que a los 10 días de nacido debe haber un cierre anatómico también. No solo nos vamos a conformar con el cierre funcional que ocurre en el nacimiento, sino que a los 10 días aproximadamente debe haber un cierre anatómico. También debemos cerrar nuestros ventrículos. No podemos tenerlos conectados, no podemos simplemente quedarnos así. Así como pudimos dividir en aurícula izquierda y derecha, tenemos que tener un ventrículo derecho e izquierdo. Y esto es mucho más fácil. Básicamente desde la parte inferior va a empezar a crecer un tejido muscular justo del piso del ventrículo primitivo, y esa parte empieza a crear este tabique, un tabique que en este momento va a tener una porción puramente muscular. ¿Okay? Luego de ahí, él va a seguir creciendo, pero ahora la estructura va a ser diferente. Esta estructura va a ser membranosa, ¿okay? Y se forma de la proliferación de tejido de tres fuentes, que son la hendidura vulvar derecha, la hendidura vulvar izquierda y las almohadillas endocárdicas que hablábamos previamente. ¿Okay? Ahora, esa parte membranosa es muy importante, chicos, en términos clínicos, porque cuando existe un defecto congénito conocido como comunicación interventricular, usualmente el lugar que falla es la parte membranosa, y para una de las cardiopatías congénitas más comunes es interesante tomar este concepto en cuenta. Ya la parte final va a ser la parte vulvar, que como pueden ver ya empieza a conectar con lo que es las almohadillas atrioventriculares y el septum atrioventricular. O sea que pudiéramos resumir que el septum o la pared interventricular está formada por una parte muscular, una parte membranosa y una parte vulvar. La otra parte es, bueno, tenemos que separar la circulación. Hasta el momento, nuestra aorta y nuestro pulmón, al menos hasta las 5 semanas, no tenían una separación bastante clara, como pueden ver aquí. Por lo tanto, ahora va a haber que crear esto, y es una especie de espiral que se crea. Van a empezar a migrar un grupo de células de la cresta neural y se empiezan a colocar en lo que son las hendiduras vulvares y truncales. Como pueden ver aquí, en el bulbus cordis se colocan las células de la cresta neural aquí a ambos extremos. Aquí la pueden ver de color amarillo, y vamos a tener células también aquí en lo que sería la parte truncal, ¿okay? Y ellas empiezan a crecer, y al crecer empiezan a ¿qué? A enredarse una alrededor de la otra, ¿ok? Como pueden ver aquí en la imagen. Pueden ver esto de amarillo, sería el septum aórtico pulmonar,
que está constantemente separando la aorta de la arteria pulmonar. Aquí lo pueden ver bastante claro, ¿ok? Tú no quieres tener la aorta ni la arteria pulmonar combinada, y este es el mecanismo que se utiliza para evidentemente crear esta separación, ¿verdad? Bien, por lo tanto, tenemos muchas diferencias en lo que fue nuestro corazón, como él se veía, como él era y cómo él funcionaba. También teníamos diferencias en cómo manejaba la sangre el sistema circulatorio con respecto a la vida intrauterina y a la vida extrauterina. ¿Ok? Pero lo que no cambió, chicos, es su función de bomba. Y volvemos a lo mismo donde empezamos. Ahora, esa no es la única función del corazón que quería comentar con ustedes hoy antes de terminar. Y aquí le agrego estas 4 funciones que también me parecen extremadamente importantes que las recordemos. Número 1 es la de generar la presión arterial. El corazón tiene como función importante la generación de la tensión arterial. Y en primer lugar, ¿qué es la tensión arterial? Eso sería una pregunta interesante. Yo pudieras encontrar múltiples definiciones, pero en un resumen práctico sería la fuerza que le ejerce la sangre a las paredes del vaso sanguíneo cuando va pasando. ¿Ok? Y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver el corazón con la presión arterial? Si ustedes recuerdan, la aorta nace del ventrículo izquierdo y la arteria de mayor calibre que nosotros tenemos es la aorta. Es la que se va a dividir para crear todas las ramas que llegan al resto del cuerpo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo, que forma parte del corazón, tiene que tener la suficiente fuerza para poder enviar la sangre a través de la aorta. Figúrense lo siguiente. Figúrense que hubiese una situación donde la aorta manejara una presión de 180 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo izquierdo en su mejor momento de contracción solo consiga 120 milímetros de mercurio. ¿Quién le va a pasar la sangre a quién? Si tuvieras esa situación, pues la aorta tuviera más presión que el ventrículo y el ventrículo no pudiera eyectar la sangre, ¿ok? Crearía una especie de insuficiencia cardíaca, como pasaría en el caso de un paciente hipertenso. No pudiera sacar la cantidad de sangre adecuada. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo debe ser, o el corazón, el que genere la fuerza de presión sistólica y va a empujar la sangre a través de la aorta. ¿Ok? Recuérdense que el ventrículo izquierdo, si ustedes lo miran en cualquier atlas de anatomía, van a ver que el ventrículo izquierdo es mucho más amplio en grosor que el ventrículo derecho. Pueden ver aquí bastante claro que las paredes siempre las dibujan mucho más gruesas. Y eso no es simplemente porque al autor le gusta dibujar el ventrículo izquierdo más grueso. Es porque la labor del ventrículo izquierdo es mucho más difícil. Se tiene que enfrentar a la aorta. Y si recuerdan también, las células marcapasos son más en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo, el haz de His, en vez de solo ser una rama, como lo hace en el derecho, en el ventrículo izquierdo se tiene que dividir en 2 fascículos. Un fascículo anterior y un fascículo posterior, ya que es tan amplio que para poder cubrir y poder emitir un potencial de acción que cubra de manera adecuada todas las células cardíacas, debe haber más. Es tanto así que el ventrículo izquierdo ha hecho creer a todo el mundo que el corazón está del lado izquierdo del tórax. Recuerden que el corazón es un órgano retroesternal, justo detrás del esternón, pero la punta del corazón es tan grande, en este caso el ventrículo izquierdo, que desliza hacia el lado, valga la redundancia, izquierdo. El corazón debe ser quien ejerza la fuerza de presión. ¿Ok? La presión va a depender, esto es mi teoría, la depresión va a depender de 2 cosas. El volumen, ¿verdad que sí?
y la resistencia. Yo voy a explicar por qué. Yo siempre uso una analogía de una persona que usualmente usa un size de pantalón, qué sé yo, 34. ¿Ok? Y ese día él le dio por comprarse un pantalón más pequeño, porque le dijeron que los pantalones cuando uno se lo pone apretado está más bonito. Y en vez de comprarse el pantalón 34, fue y se compró un pantalón 28 y se lo subió a la fuerza. ¿Cómo le va a quedar el pantalón? Apretado. ¿Pero fue porque él engordó? No. ¿Fue porque él aumentó el volumen? No. ¿Qué fue lo que redujo? El pantalón. Si yo a los vasos sanguíneos los pongo estrecho, si hay vasoconstricción, va a haber un aumento de la resistencia vascular y la presión sube. ¿Ok? Por lo tanto, mayor presión, mayor resistencia. Vasoconstricción, aumenta la resistencia, aumenta la presión. Ahora, imaginémonos la misma persona. Y esa persona que tenía un pantalón 34 empezó a comer mucho y engordó varias libras. Y cuando se puso el pantalón, ahora le quedaba apretado. ¿Cuál fue el problema? ¿Que se redujo el pantalón? No, el problema fue que se aumentó el volumen. En casos de pacientes con hipervolemia, la sangre empieza a hacerle más fuerza a las paredes del vaso sanguíneo y eso va a aumentar la presión también. Es decir, la vasoconstricción y la resistencia vascular y el volumen van a ser importantes para más bien el control de la presión. De hecho, el tratamiento antihipertensivo usualmente está orientado a estos puntos. Uno, o es un diurético leve, como lo hacen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. ¿Okay? Al inhibir la angiotensina, ¿verdad que sí? Que es un vasoconstrictor, y al inhibir la aldosterona, que reabsorbe sodio, ¿qué estamos haciendo? Uno, produciendo vasodilatación. Dos, disminuyendo reabsorción, por lo tanto disminuyo volumen. ¿Qué estoy disminuyendo? La presión, porque estoy quitando los dos frentes fundamentales que me pueden subir la presión, la vasoconstricción y el volumen. Recuérdense que la aldosterona reabsorbe sodio en el túbulo renal distal y al reabsorber sodio, el agua le sigue atrás. ¿Ok? Y estoy con el enalapril, el captopril, quitando esa función. Si se fijan, van a ver lo mismo de los otros antihipertensivos, los bloqueadores de canal de calcio, bloquean la contracción de las capas musculares. Recuerden que el calcio es importante para la contracción muscular. Para la contracción muscular es extremadamente importante. ¿Okay? Por lo tanto, si yo quito esto, va a haber vasodilatación. Se puede utilizar diuréticos leves, ¿verdad? Como son los diacídicos, la hidroclorotiazida, que va a producir pérdida de volumen y por lo tanto va a disminuir la presión. O sea que pueden ver que por estos frentes podemos tratar también la presión. Número 2, guiar la sangre. Como vieron, hay un trabajo muy fino para separar la circulación pulmonar de la circulación sistémica. Vieron hace un rato cómo tuvimos que formar estos tabiques, estas paredes, para que se separe la aurícula de los ventrículos, se separe la sangre que no tiene oxígeno de la sangre que tiene oxígeno. Fue un trabajo constante. Y vimos también, porque se lo mencionaba, a pesar de que no hemos entrado en detalle con eso, que en algunas situaciones, si esto no ocurre o si ocurre de manera deficiente, vamos a tener problemas, como las cardiopatías congénitas, donde pueden quedar abiertas algunas de estas comunicaciones si se empieza a mezclar la sangre sistémica con la pulmonar. Asegurar que el flujo sea continuo. Esto no lo mencionamos de manera rápida, pero entre las cavidades del corazón y entre las cavidades y los grandes vasos hay una especie de tejidos que se llaman válvulas. En el caso de las que están entre las aurículas y los ventrículos, se conocen como válvulas atrioventriculares, y ahí tenemos a la válvula tricuspidia del lado derecho, separando a la aurícula derecha del ventrículo derecho. Y en el lado izquierdo vamos a tener a la válvula mitral separando a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Y bueno, bien, también vamos a tener las válvulas semilunares o sigmoideas que se encuentran entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Se llamaría válvula pulmonar. Y tenemos una que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta y se llama
válvula aórtica. Y el trabajo de estas válvulas, chicos, es impedir que haya reflujo, pero también mantener que el flujo sea continuo. ¿Ok? ¿Y a qué yo me refiero con esto? Vamos a imaginarnos que tenemos un paciente que por cualquier razón, no vamos a entrar ahí todavía en detalle, en esta válvula que está aquí, vamos a marcarla aquí, esta válvula, el asunto es que está del mismo color, así que vamos a ponerla de color, no se cambia, ok. Vamos a entonces hacerle una X nosotros en grande. Vamos a cerrar esta válvula. Okay, vamos a cerrar. Esta válvula que ustedes ven ahí, que yo estoy cerrando, es la válvula aórtica. Okay, vamos a ver primero este detalle, este ejemplo que les quiero poner. El número 1, tenemos aquí la aurícula derecha, que es por donde llega la sangre, de la vena cava superior o de la vena cava inferior. La sangre llega sin oxígeno, luego de que la aurícula derecha se llena, ¿verdad que sí? Ella se va a contraer y se va a abrir esta válvula que se llama válvula tricuspidia y la sangre va a pasar aquí al ventrículo. Cuando el ventrículo se llene, este se va a contraer y se va a abrir esta válvula por aquí que se llama válvula pulmonar y la sangre va a ir por aquí a la arteria pulmonar y va a ir hacia un pulmón, al pulmón izquierdo y esta por aquí al pulmón derecho y allá se van a oxigenar y bueno, bien, van a regresar por acá, por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda se llene, la válvula mitral se va a abrir, va a pasar al ventrículo derecho y luego, cuando el ventrículo izquierdo, perdón, se llene, va a pasar a la aorta a través de la válvula aórtica. Pero yo te acabo de poner un problema. Yo te acabo de poner un inconveniente. Yo te acabo de poner una condición que se llama estenosis de la válvula aórtica. Ahora tenemos un problema. Si la válvula aórtica está estrecha, ¿qué va a pasar con la sangre para salir del ventrículo izquierdo? Va a disminuir, ¿verdad que sí? Va a disminuir la sangre. Esto es un problema porque si la sangre, vamos a poner disminuir la sangre que sale, ¿verdad? Va a estar disminuida. Pero si tenemos esa disminución de la sangre que sale, va a haber un problemita. Otro problemita va a ser que el ventrículo izquierdo no va a vaciarse completamente. No se va a vaciar completamente. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema, chicos? Porque al no vaciarse completamente, vamos a crear un desequilibrio. Si esta válvula no abre y la sangre no sale y se queda atrapada aquí en el ventrículo izquierdo, tenemos dos problemas. Primero, el gasto cardíaco va a disminuir, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Eso es malo, porque entonces va a haber menos oxígeno a nivel sistémico. Número 2, la sangre se va a quedar atrapada aquí en el ventrículo izquierdo y una vez pase el proceso de contracción del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? Que la válvula mitral va a volverse a abrir, le va a volver a mandar sangre al ventrículo izquierdo. Pero tenemos un problema, el ventrículo izquierdo no se había vaciado y eso significa que el ventrículo izquierdo se va a llenar muy pronto y se va a llenar tan pronto que la aurícula izquierda es la que ahora se va a quedar con sangre acumulada. Y al quedarse con la sangre acumulada, pues se va a acabar su tiempo de sístole, de contracción, y ahora las venas pulmonares le empiezan a traer más sangre a la aurícula izquierda, que tampoco había terminado de vaciarse, y se empieza a llenar, y se llena tan pronto que las venas pulmonares, bueno, no consiguen entrar más sangre y la empiezan a devolver hacia los alvéolos, creando un aumento a ese nivel de la presión hidroestática y promoviendo un edema pulmonar. Por lo tanto, aquí tuvimos una conexión de eventos. Primero, tuvimos una estenosis de la válvula aórtica que llevó a una insuficiencia cardíaca izquierda que se complicó con un edema agudo de pulmón. Todo porque una válvula falló. Y esto es importante porque a la hora de nosotros leer estos conceptos, es bueno que hagamos las relaciones clínicas, que no simplemente quede como una palabrita bonita de que, bueno, ahí dice que aseguraba que el flujo sea continuo. Ahí vimos el grave problema
que es que una válvula falle, que una válvula no abra cuando tiene que abrir o que se abra cuando no tiene que abrir, que son problemas. Es lo mismo tener una regurgitación también que tener una estenosis. Y por último, el corazón regula el aporte sanguíneo. El corazón, y esto lo hace en conjunto con el sistema nervioso autónomo, si bien es cierto que el corazón tiene una célula que es muy característica porque posee una capacidad que no la tienen otras en el cuerpo, y es la capacidad de ser autómatas. Y la automatía significa que estas células, marcapasos, ¿verdad?, pueden generarse un propio potencial de acción sin ayuda del sistema nervioso. Generalmente, todas las células necesitan al sistema nervioso para un impulso, para un potencial de acción. Pero en este caso, ellas lo hacen por sí solas. Por eso se conocen como células marcapasos. Y son varias. Y el corazón puede jugar, puede ser independiente para crear su potencial de acción y su ritmo del sistema nervioso, pero para regular su función sí lleva un poco de ayuda, sí juega en equipo con el sistema nervioso autónomo. No es un misterio que el simpático y la adrenalina aceleran la frecuencia cardíaca y el parasimpático y la acetilcolina la disminuyen. Eso no es un misterio. Entonces, el corazón puede jugar en equipo para regular su función, pero no para iniciarla. Él no lo necesita para iniciarla. ¿Y por qué yo le hago este comentario? Porque el corazón puede modificar su trabajo dependiendo de las necesidades que ocurran en el cuerpo en diferentes momentos. Y yo usualmente en clase pongo 3 ejemplos. Aquí solo voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo vamos a coger una joven de 30 años. Ella trabaja en una banca de apuestas. Aquí es la secretaria ahí en la banca de apuestas. Y ella ese día en la mañana se empezó a sentir mal. Tenía un dolor abdominal bajo. Al inicio parecía como que le había caído mal la cena de una yaroa que se había comido la noche anterior, pero se tomó un antiácido y decidió ir a su trabajo. Pero a medida de que el día pasaba, empeoraba el dolor, o sea, que hacía más intenso, los calmantes no le hacían nada, no había ninguna posición donde el dolor se le quitara, se estaba sintiendo mareada, pidió un permiso y la enviaron a su casa. Cuando el esposo llega, que la ve pálida, la ve con su oración fría y decide, oye, vámonos para el médico, y se la lleva a la emergencia. Cuando llega a la emergencia, te dice que se desmayó brevemente en el camino. Lo primero que tú notas es que ella está pálida. Y tú pensarías, bueno, está pálida, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ella sufre de anemia? No. ¿Está sangrando? No, tampoco está sangrando. Al menos tú no la ves sangrando, al menos el familiar te dice que no está sangrando. Cuando empiezas a examinar a la paciente y tomas los signos vitales, te encuentras que la frecuencia cardíaca está elevada, muy elevada. La paciente está en taquicardia. Tiene una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Pero cuando le tomas la presión arterial, te encuentras que está hipotensa. Y esto es muy extraño. Qué combinación tan rara tener hipotensión y taquicardia. Esto usualmente es indicativo de que el corazón está compensando una falta de volumen. Y la primera pregunta vuelve a nosotros a llamarnos la atención. ¿Qué es lo que pasa con esta chica? El corazón dice que ella está perdiendo volumen o que hay poca sangre. Sin embargo, yo no la veo sangrando. Pero al continuar tu examen, ella te dice que utilizaba una pastilla de planificación, pero que se le había olvidado. Cuando le haces el chequeo ginecológico, ves un manchado leve, pero tiene mucho dolor, específicamente a nivel de fosa ilíaca izquierda. Haces una prueba de embarazo que viene positiva, con una hemoglobina en anemia severa y una sonografía que reporta un embarazo ectópico roto del lado izquierdo en la trompa izquierda,
con abundante sangre en la cavidad peritoneal. La razón por la que no la viste sangrando es porque la sangre estaba adentro, pero el corazón siempre lo supo y nos dejó saberlo, nos dejó poder determinarlo. ¿Por qué? Porque el corazón trabajó con un sistema fisiopatológico muy interesante y puede ser explicado por dos vías, las vías de los vasoreceptores y las vías de los quimiorreceptores. Por ejemplo, en el caso de esta chica, estaba perdiendo sangre, no la perdía hacia afuera que nosotros la estuviéramos viendo, pero estaba cayendo a nivel abdominal. Por lo tanto, el volumen intravascular estaba disminuyendo y al disminuir el volumen, disminuía la presión y al disminuir la presión, los vasoreceptores detectaron este cambio de presión y mandaron una señal, esto no puede quedarse así y el sistema nervioso simpático a través del neurotransmisor noradrenalina estimula las células musculares del corazón para que latan más rápido con el fin de compensar el problema. ¿Significa que la paciente se va a curar con eso que hizo el corazón? No. ¿Significa que te va a comprar tiempo a ti como médico para poder resolver el problema? Sí. Tú pudieras también explicarlo a través de los quimiorreceptores de la carótida, que al detectar que al haber menos hemoglobina, menos oxígeno, van a desencadenar la misma vía. Recuerden que las carótidas son las principales llevándole sangre al cerebro y al ellas detectar que algo se está perdiendo la sangre, van a exigirle al corazón que supla. De nuevo, si esto no es corregido, diagnosticado por nosotros a tiempo, el paciente va a morir. ¿Ok? Esta chica, el problema no se va a resolver con el corazón, se va a resolver con entrar a cirugía, detener y ligar la trompa sangrante, posiblemente transfundirle sangre, ¿verdad? Para poder resolver. Tú pudieras exportar esta función a un paciente que tiene una hemorragia visible, donde sería muy sencillo, o inclusive hasta un bebé dentro del útero que durante la labor de parto tiene el cordón amarrado al cuello y deja de llegarle sangre y presenta taquicardia fetal. O sea que puedes exportar esto y verlo en diferentes funcionalidades, cómo el corazón puede cambiar su función, su inotropía, su cronotropía con el fin de abastecer ciertas necesidades del organismo. O sea que, en conclusión, chicos, para no marearlos más, número 1 es una bomba, garantiza los nutrientes en los diferentes tejidos. Número 2, genera la fuerza de presión arterial. Número 3, separa la circulación sistémica de pulmonar. Número 4, las válvulas aseguran que los flujos de sangre se mantengan continuos. Número 5, puede regular el aporte sanguíneo dependiendo de las necesidades y demandas que ocurran en el cuerpo en determinadas ocasiones. Hemos hoy visto no solamente la estructura del corazón y sus válvulas, sino sus funciones. También pudimos ver de dónde vino el corazón y cuáles fueron algunos de los cambios que tuvieron que ocurrir. Pudimos hacer conexiones con enfermedades valvulares, insuficiencia cardíaca, problemas de la presión y cardiopatías congénitas. Pero a lo largo del curso vamos a estar hablando aún más y elaborando aún más sobre estos temas. Así que en este caso esto va a ser todo por esta sesión y nos vemos en la próxima.